Bueno, no somos expertos en el tema minería, pero la pregunta para la gente del CERNAP sería, em, o la propuesta en realidad, ¿por qué no les enseña la gente del Madidi, que en este momento las cooperativas que están sacando oro, por qué no les enseñan el método de cómo sacar el oro, separar el oro de los otros minerales sin usar mercurio? Sería una buena idea, ¿no? Si el señor del CERNAP dice que no se está utilizando mercurio en el Madidi, es que han encontrado otra forma y ojalá esta forma que han encontrado sea amigable con el medio ambiente. Estamos en entrevista con Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana. Y quiero también preguntarle esto, Cecilia. ¿Se podrá sacar o separar el oro de los otros minerales sin usar el mercurio? Por lo menos eso es lo que ha dicho el representante del CERNAP. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días. Muy buenos días, Irgen. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de RTP. Siempre es un gusto estar en este canal tan comprometido con la causa de la vida. Miren, sí, sí se puede. La respuesta sencilla, corta, es sí. Sí se puede obtener mercurio obtener oro sin utilizar mercurio. Hay muchas tecnologías. Hay tecnologías que están siendo, de hecho, utilizadas en países fronterizos como Perú. Un evento que hubo acá en La Paz hace unos meses justamente invitó a gente del Perú, de cooperativas mineras del Perú, para demostrar que es posible hacer minería sin mercurio. Minería del oro particularmente sin mercurio. Hay otras minerías que también utilizan mercurio. Por ejemplo, hay una, se llama mesa gravimétrica, si mi memoria no me falla, que es básicamente una mesa que utiliza, digamos, la separación por gravedad. Y hay otros métodos, incluso en Colombia, en los que mm, comunidades afrodescendientes que tienen su oro certificado como oro responsable. Bueno, en ese caso utilizan una planta en el sentido de un vegetal. No tengo claro cuál es, pero he hablado con un experto justamente de HIT-OR, que es un experto que va y viene, es un experto suizo que me ha explicado bueno, que me ha dado esta noticia que la verdad que es buena. Bueno, por ese lado. Entonces, hay tecnología para la extracción del oro que no utilice mercurio. Sin embargo, quisiera, si usted me permite, redondear esta idea para no generar una idea falsa, en el sentido de que la minería del oro, si quitara el mercurio, estaría ok, estaría todo bien. La verdad es que por un lado, estamos, en el caso del Madrid, estamos hablando de una minería ilegal que está ocurriendo en un parque nacional, y la misma gente del CERNAP, como dice su nota ayer, han reconocido y digamos, coinciden con nosotros en que no debería haber minería en el Madidi, salvo las preconstituidas. Coinciden con nosotros en que las preconstituidas son aquellas que estaban ahí antes del 95, no antes de la aprobación de la ley minera. Ahí hay una diferencia de interpretación muy importante, porque obviamente son muchas más si es que interpretamos lo segundo, antes de la aprobación de la nueva ley minera. En cambio, antes de la creación del Madidi, el 95, hay mucho menos. Y lo que sí también le puedo decir es que esas pocas que tendrían alguna legalidad, la tienen que renovar tomando en cuenta las licencias ambientales, cosa que no ocurre. Entonces, hay ciertas coincidencias y ciertas divergencias. Entonces, el problema persiste. Termino diciendo que la minería, como usted está mostrando en las imágenes, estimado Irgen, la minería del oro en el Madrid y en general en la cuenca amazónica está, como usted se ve ahí, está destruyendo también los bosques, está destruyendo los ríos, está generando alteración dramática de cursos de ríos. Es decir, si usted va a Mapiri, que además se denomina un municipio ecoturístico, lo que usted ve en el río, porque más queda en una subidita, digamos, el pueblo, es un campo de montañas, parece un campo bombardeado. Eso es lo que queda del lecho del río. Y además la turbiedad del río impide el normal desarrollo de especies de fauna en el río, peces, por ejemplo, que ya no pueden, digamos, tener una vida normal, incluida digamos, el elemento tan importante, el proceso tan importante de desovar, de reproducirse. Entonces, en suma, los
o el ruido que hacen y espantan a toda la vida silvestre, los aceites de esas maquinarias, la caza que anda, que está ligada a esta actividad, porque hay muchos mineros que se adentran para tener carne de monte. O sea, en suma, lo que quiero decir es que el problema del mercurio es un problema gravísimo, sin duda gravísimo de la minería del oro, pero no, digamos, no es el único problema, ni mucho menos. Hay otros problemas, empezando por la ilegalidad y por todos los otros elementos que he mencionado, que ni siquiera son todos los que, ni siquiera he mencionado todas las consecuencias. Hay consecuencias adicionales como la trata y tráfico y demás. Ahora, Cecilia, esos aspectos que usted menciona, me parece importante recalcarlos. No sé si tienes la misma percepción, pero yo siento de que este tema de las cooperativas, principalmente en el Madidi, es una papa caliente para las autoridades. Porque cuando tú vas a la JAM y le preguntas por qué no lo hacen, por qué no sacan a estas cooperativas ilegales, la JAM te dice no, debería ser el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando vas al Ministerio de Medio Ambiente te dice debería ser el Ministerio de Defensa. Y así se van pasando esta papa caliente. Nadie asume realmente la responsabilidad. ¿Ustedes han quedado convencidos con el informe que ha brindado ayer el Ministerio de Medio Ambiente a la Comisión, Cecilia? Mire, yo quisiera en primer lugar relevar el hecho que finalmente, después de meses, tuvimos ahí al ministro Juan Santos Cruz y tuvimos al director del CERNAP, Teodoro Mamani, e inclusive a la directora de monitoreo, Alejandra Salamanca. Hemos estado meses pidiéndoles que estén ahí. Primero, básicamente, al señor Teodoro Mamani no vino y por eso hemos tenido que apelar al ministro, que finalmente vino acompañado. Y yo quiero relevar eso porque pese a que han tardado meses, yo podría poner el énfasis ahí. Quisiera poner el énfasis en el diálogo que hemos podido tener ayer. En segundo lugar, quisiera decirle que lo que me ha quedado claro a mí es que no están sobrepasados y el CERNAP hace algo que se puede discutir. Se puede discutir en términos de norma y hay evidencias claras en la norma, por ejemplo, en el Reglamento General de Áreas Protegidas, pero también en la Constitución y también en la Ley de Medio Ambiente, que es el CERNAP quien tiene que controlar la minería ilegal dentro de un área protegida. Dentro de un área protegida, y esto es importante entenderlo, la autoridad máxima, esos son los términos que se utilizan, la autoridad máxima de un área protegida es el director de área. Y el director de área responde directamente al CERNAP y el director de área tiene un cuerpo de guardaparques. Los guardaparques, las personas deben saber, tienen en principio, desde el punto de vista legal, toda la prerrogativa de decomisar máquinas, cosa que no hacen. Van a estas cooperativas y les imponen una multa que finalmente ni pagan, o si pagan tampoco implica que salgan de ahí, porque obviamente también es cierto que si bien los guardaparques tienen toda la potestad para todos los procesos administrativos y penales, son como la policía dentro de las áreas protegidas y cuando son rebasados, como son rebasados, porque la verdad es que son muy pocos y están desarmados y ya me puedo imaginar, y usted y yo, ir en lo que será enfrentarse a mineros cooperativistas ilegales, a menudo armados, como ha reconocido la propia exdirectora de la JAM, Brenda Lafuente, no es fácil, pero para eso también está establecido en el reglamento que pueden llamar a la fuerza pública y pueden exigir que la fuerza pública los apoye. Ahora bien, todo esto está clarísimo. Entonces, dentro del área protegida, el CERNAP es responsable máximo porque tiene la autoridad máxima de controlar las áreas protegidas y que no ocurra nada indebido que vaya contra el fin de estas áreas protegidas dentro de ellas. Lo que sí le puedo decir es que es difícil, no es fácil. Y es ahí donde ellos se tratan de apoyar y decir, bueno, no, es la JAM la que da las autorizaciones y debería hacerse cargo, o la gobernación. Mire, en todo caso son, a nuestro entender, autoridades que deberían coadyuvar. De eso no, ni duda cabe, porque el CERNAP está sobrepasado por algo que no genera el CERNAP, y eso también es cierto, lo genera la JAM. Pero en todo caso, más allá del CERNAP, la JAM y el Ministerio de Defensa, es el Estado. Es el Estado. Entonces, organícense. Es que no puede ser que tengamos un Estado que haga lo que usted dice, que es lo que han hecho en la audiencia de la Acción Popular, tirarse a la pelotita. No, no puede ser. La respuesta del Estado tiene que ser efectiva. Y mire, y cierro, el ministro de Minería ha hecho una inspección, ya ha hecho una inspección que ya hubiera querido hacer yo con medios aéreos, ¿no? Nosotros tenemos que ir por tierra y cada vez con más riesgo a nuestra integridad,
y lo hemos hecho, y hemos hecho inspecciones respondiendo a pedidos de las comunidades que están desesperadas con esta minería que también las destruye. No todo el mundo está de acuerdo como tratan de decir, pero bueno, el ministro ha ido, pero no tenemos ese informe. Ese informe ya debería ser público, debería estar disponible y finalmente decirnos en esa fecha cuánta minería ilegal había en el Madidi, porque además eso cambia cada día y además cambia para aumentar. Entonces, en suma, Irgen, efectivamente el CERNAP es el responsable principal en esto, efectivamente necesita ayuda del resto del Estado, tiene que el Estado responder como Estado y el problema de la minería, lejos de estar resuelto, está empeorando, no está mejorando ni deteniéndose. Bueno, ahora, Cecilia, por lo menos hablando de la esperanza que tiene el pueblo, esperamos de que, como usted dice, el Estado, como Estado, pueda organizarse, un momento en el que pueda participar el Ministerio de Minería, el Ministerio de Defensa, inclusive el Ministerio de Hidrocarburos, porque yo no sé cómo puede llegar frecuentemente combustible, por ejemplo, para que trabaje esa maquinaria. Sería interesante que la ANH de alguna forma también sancione, porque yo escuchaba en alguna otra conversación que teníamos con usted de que cuando en las capitales faltaba el diésel, allá no tenían mayor problema. Creo que es momento de que el Estado como tal tome una determinación y claro, se controla esto que tanto daño le está haciendo a este parque tan importante que tiene el Departamento de La Paz. No puedo estar más de acuerdo, Irgen, y de hecho quisiera recordar un par de pasos previos. La gobernación de La Paz en su momento, ya no más, pero en su momento, hace unos meses, organizaba unas reuniones interinstitucionales a las que nos invitó, como yo soy en este momento presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, para decirlo en breve. Y ahí estaban, bueno, autoridades del CERNAP, de la JAM, la gobernación, obviamente la que invitaba, y gente también de la región, etcétera. Bueno, ahí nos quedó claro que digamos, el control del diésel era importantísimo porque estas enormes maquinarias, y así está funcionando la minería ilegal, con enormes maquinarias retroexcavadoras, volquetas, es tremendo, o sea, bueno, no funcionan sin diésel. Y el diésel entra y como usted recuerda bien, aquí había escasez y ahí había camiones y camiones y camiones de diésel que me dicen incluso que están pintados y falseados porque muchos de ellos no tenían ni placas. Bueno, entonces el momento en que se decidió en este interinstitucional, es decir, abordar este tema del diésel que es ilegal, es otra ilegalidad que pasa por la nariz de todas las autoridades y de todas las trancas, otro incumplimiento de deberes del Estado. Se procedió a este control gracias a la exgobernadora de la provincia Franz Tamayo, Genoveva Espinosa. Y lo que pasó es que hubo un gran lío al respecto y finalmente los mineros exigieron su destitución, le exigieron de muchas maneras, lo hicieron incluso delante mío amenazándola con que le iban a hacer destituir por hacer ese tipo de cosas, por pretender controlar y finalmente lo lograron. Bueno, en cualquier caso, lo que usted dice es crítico y ahí la ANH es también corresponsable de esto, porque esa maquinaria está funcionando de manera ilegal y por tanto no debería tener acceso a combustible subvencionado encima de las fortunas para algunas pocas personas y del desastre ambiental irreversible que nos está dejando la minería del oro ilegal, encima de nosotros todos subvencionamos ese diésel. Es inaceptable, como usted bien dice, que la ANH no haga algo al respecto. Es otra de las autoridades que debería estar interviniendo. Cecilia, como siempre, le agradezco mucho este espacio en el que podemos dialogar y hacer entender a las autoridades el daño que se le está haciendo a muchas regiones de nuestro país con la minería ilegal. No, la agradecida soy yo, Irene. Hay tanto que hacer. La Acción Popular nos ha dado una cautela parcial. Hoy día vamos a tener conferencia de prensa finalmente al respecto, pero lo que nos digamos, queda demasiado por fuera y hay que seguir trabajando intensamente porque este problema no espera y cada día se destruye bosques, se destruyen ríos, se destruyen vidas humanas, tanto de la actualidad, pero también a través de la reproducción del futuro. Entonces, mire, esto es criminal, es realmente muy grave y por eso gracias por el espacio para seguir hablando de estas cosas que no son fáciles, pero que son vitales y por las que no hay que descansar, hay que seguir luchando. Muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias a Cecilia.